Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más, vamos a intentar grabar un videíto para la gloria de Dios. Esperamos en Él que nos revele, que nos dé la gracia de entender, hermanos, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor llama, del que el Señor tiene misericordia, mis amados hermanos. Esto es por mera gracia de Dios. Esto es al que le es dado. El Señor le dijo a los discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Entonces, hermanos, gracias a Dios que nos ha dado por su gracia el entender esta gracia, esta misericordia de Él. Aleluya. Hoy quiero leerles la palabra del Señor en algunas partes, en el libro de San Lucas y en el libro de los Romanos. Pongan cuidado, Lucas 5:33. Lucas 5:33 en adelante, dice así. Bueno, vamos a leer desde el 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Aleluya. Ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hermanos, qué escritura tan maravillosa. Toda la escritura es maravillosa, hermanos, pero hay unas más eficaces para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Aleluya. Buena obra de salvación. Aleluya. Miren, el Señor le dice a esta gente, porque los acusaban de muchas cosas. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley acusaban a Jesús y a los discípulos de muchas cosas. Los acusaban. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Conocía los pensamientos de ellos y por eso empezó a enseñarles en esta forma. Hermanos, porque esta gente pensaban que todo era por hacer muchas cosas, porque así era en el Nuevo Testamento. Todo era por hacer muchas cosas. Pero al ver que Jesús estaba trayendo un cambio, ellos se pusieron muy celosos. Y era un cambio de dispensación, un cambio de tiempo, un cambio de pacto. El antiguo pacto estaba siendo totalmente cambiado por el nuevo pacto.
Miren ustedes, y esta gente no eran capaces de adaptarse a las enseñanzas del nuevo pacto. Y aún todavía, hermanos, hay una gran dificultad en este tiempo. Y ahora más adelante nos vamos a dar cuenta que en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Aleluya. O sea que vinieron los discípulos de Juan, ahí también habían los discípulos de los fariseos y había mucha gente. Y le preguntaron a Jesús, en el verso 33, por ejemplo. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Ve? Estaban acusando a Jesús porque se portaba muy diferente a aquella gente que eran guardadores de la ley y de los preceptos. Entonces el Señor les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, el Señor dijo, es que nadie que esté de boda, es que ustedes no pueden hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo esté con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Ven ustedes? Hoy en día la gente, como que el esposo les ha sido quitado, y han vuelto a los pobres y débiles rudimentos de estas cosas, y se dedican a ayunar y piensan que eso es lo que agrada a Dios. Entonces la gente ayuna y ayuna y ayuna. Pónganle cuidado, hermanos. Anoche yo estaba compartiendo en un grupo algo muy sencillo y muy difícil de recibirlo. Hablando de esto mismo. Imagínense ustedes aquí en Colombia, vuelvo y digo esto porque a mí esto me impresionó mucho. Cuando se firmó el tratado de paz con los terroristas de las FARC, entonces los gobernantes dijeron, es imposible indultar a esta gente a pesar de que ya habían firmado. ¿Ven ustedes? Dijeron, es imposible indultar a esta gente. Estos terroristas tienen que pagar por sus pecados, por sus acciones, por sus delitos. Es imposible que entren de una vez a la política sin haber pagado cárcel por sus hechos. No se les puede perdonar. Hay que cambiar esta negociación, hay que hacer un nuevo arreglo. Entonces hicieron un referendo para que el pueblo votara a favor del acuerdo de paz o destruir el acuerdo de paz o hacerlo de otra manera. Entonces los hermanos evangélicos aquí en Colombia, la gran mayoría, los grandes pastores que se juntan con la política, convocaron al pueblo a 21 días de ayuno para que votara todo el mundo por el no a la paz o no a los acuerdos. ¿Ve? Porque decían que no podían perdonar a esta gente, no podían indultar. La gente piensa que Dios no puede salvar por gracia. Dios no puede perdonar a los hombres tanto pecado que han cometido, que el hombre debe pagar por sus pecados, que el hombre debe hacer algo para amortiguar tanto pecado y después llegar a Dios. Entonces el Señor dijo, vendrán tiempos cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Imagínense, ellos quieren ser perdonados, pero no quieren perdonar a los demás. ¿Cómo les parece a ustedes? Y entonces, yo soy una persona que me mido muy poco en las cosas. Y cuando suceden masacres terribles, que eso es cada momento aquí en Colombia, entonces yo muchas veces les he escrito a los hermanos evangélicos y les he dicho, miren el resultado de sus ayunos y de sus peticiones y de la falta de no perdonar, de no conocer la gracia de Dios. Miren, hermanos,
Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo, saca un remiendo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Si lo hace, no solamente daña el vestido nuevo, sino que el remiendo sacado del vestido nuevo no armoniza con el viejo. Este se encoge y hace peor la rotura en el vestido viejo. ¿Ven ustedes? Hermanos, es que la gente que no conoce la gracia, pues no se conforma con el nuevo pacto, sino que quiere sacar cositas del nuevo pacto para remendar el viejo pacto. De eso era lo que el Señor estaba hablando, que una persona no se conforma con el nuevo pacto, sino que saca cositas del nuevo para remendar el viejo. Eso no es un cambio, hermanos. Eso no es un cambio. Eso es no recibir la gracia de Dios que está en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. Dijo: y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino dañará los odres. Los odres se perderán, el vino se derramará, hermanos. Es que esto no es para vivir en los dos pactos, en la gracia y en las obras. Esto lo vamos a ver más adelante. Y nadie echa vino nuevo. Miren acá en el verso 39. Y ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hermanos, ¿cómo les parece a ustedes que una persona que no ha sido instruido en la gracia y en la misericordia de Dios, él piensa que el vino viejo es mejor? Está más fermentado, es lo que dice la gente. No quieren beber el vino nuevo, sino el vino viejo, y dicen: ese es mejor. Hermanos, ¿por qué? Porque anoche hablaba yo con algunos hermanos y les decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. El hombre natural lo que quiere es vivir él su propia vida y salvarse por sí mismo, porque él no acepta la gracia, porque él quiere es hacer algo, ayudarle a Dios. Hermanos, ¿cómo les parece que al Señor le plació salvar a los hombres por su mera gracia, por el sacrificio del Señor Jesucristo, y no admite ayuda para salvar a los hombres? Esto no quiere decir que no hay que arrepentirse, pero es que el arrepentimiento no es una ayuda para Dios salvarnos, no. El arrepentimiento es lo que nos hace aceptos a la gracia de Dios. ¿Ven ustedes? Cuando usted quiere ayudarle a Dios a salvarlo a usted con muchas obras y muchas cosas, usted lo que hace es que Dios se retire. Dios saca la mano, hermanos, cuando usted quiere ayudarle a Dios a salvarlo. Entonces Él lo deja a usted, que usted se salve usted mismo. El que bebe el vino viejo ya no quiere el nuevo, sino que dice: no, el añejo es mejor. Hermanos, vamos a pasar a otra escritura. Romanos 11, 3 al 7. Romanos 11, 3 al 7. Romanos 11. Romanos 11. Del 3 en adelante. Decía... Vamos a leer desde el 2, hermanos. Miren lo que dice, vea. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¡Aleluya! Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pónganle cuidado, hermanos. Verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aleluya. Hermano, voy a repetir 2 versículos.
En el verso 5 dice, o sea que el hombre no puede ver, hermanos, claramente las cosas. Aún Elías, hermanos, con esa unción y ese espíritu de profecía que tenía, hermanos, él dijo que habían derribado todos los altares y habían matado a todos los profetas, hermanos, y dijo, y he quedado yo solo y estamos buscando mi vida para quitármela. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Yo he reservado 7,000 hombres, 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así también en este tiempo, en aquel tiempo habían quedado 7,000 varones escogidos por gracia. En aquel tiempo, hermanos, que era el tiempo de la ley, que era el tiempo de hacer las cosas. Había quedado un remanente escogido por gracia. Elías ni lo había visto siquiera. Así también en este tiempo ha quedado un remanente. Y viene en el verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aleluya. La obra ya no es obra. ¿Ven ustedes? Hermanos, es muy difícil el hombre creer en la gracia de Dios. El hombre quiere beber el vino añejo. El hombre quiere el antiguo pacto. El hombre sí quiere como remendar, no quiere salir completamente. Él quiere sacar cositas del Nuevo Testamento, sacar cositas de la gracia para remendar la ley, para remendar las obras. El hombre no quiere la gracia de Dios. Miren, vamos a mirar otra parte. En Romanos 4, 1 al 9. Romanos 4, 1 al 9. Pongan cuidado, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, la justicia es por creer. Bueno. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ven ustedes, hermano? Ya usted escoge. Usted escoge si quiere que le cuenten su salvación por gracia o por deuda. Si usted quiere que Dios le dé la salvación como deuda, empiece a obrar, hermano, lo que más pueda. Pero si quiere que se la cuenten por gracia, entonces crea. Pídale al Señor como los discípulos, Señor, auméntame la fe. Hermanos, es por fe para que sea por gracia, dice la Escritura. Pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Miren, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, esto no lo estoy diciendo yo, inventándomelo yo, haciendo una doctrina mía. No, hermanos, esto lo dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, acá en el libro de los Romanos, en el capítulo 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aleluya. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermano, ¿a quién es el que el Señor no inculpa de pecado? Al que no peca, póngame uno en este mundo que no peque. Hermano, de la única manera que usted no peca y que a usted no le atribuyen pecado es cuando usted cree en Jesucristo. Cuando usted cree en el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Cuando usted cree el perdón de sus pecados por gracia. Y pónganle cuidado que estoy hablando por gracia, por misericordia de Dios, por la fe. La fe es gracia, hermanos. Por tanto, el Señor dice en Hebreos 11:6,
que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que no vale obra alguna. Mire, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aleluya. Aleluya. A Abraham le fue contada la fe por justicia y también le será contada a usted, porque los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, hermanos. Y aquí lo último que quiero compartir, Romanos 5, 19. Vamos a leer desde el 17, hermanos. Miren lo que dice. Esto es lo último que quiero leer desde el 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia. Aleluya. Pues si por la transgresión de uno solo, está diciendo de Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aleluya. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, oigan hermanos, qué tremendo esto. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, es por eso. Usted nació pecador sin ninguna culpa, por Adán. Y usted no tuvo que hacer nada para nacer pecador en Adán. Tampoco tiene que hacer nada para ser justificado por gracia de uno solo, Jesucristo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. A usted no le alcanza, a usted ninguna cosa que usted haga le da justificación para usted ser justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Usted es constituido justos por la obediencia de Cristo, no por su obediencia. Y con esto no estoy diciendo que usted no tiene que obedecer. Usted tiene que obedecer hasta donde usted alcance, hasta donde usted pueda, hasta donde Dios obre en su vida. Pero no es su propia obediencia la que le da justicia. A usted le da justicia es la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, miren, hemos leído unas palabras de la Biblia muy preciosas. Pudiéramos leer mucho más, porque la palabra gracia se encuentra en la Biblia 150, en el Nuevo Testamento la palabra gracia se encuentra 155 veces la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Jesús nunca empleó la palabra gracia porque él mismo era la gracia, hermanos. El único que en los evangelios encontramos una sola vez la palabra gracia en el Evangelio de Mateo, de San Juan, allá en el capítulo 1, donde el apóstol dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús, y gracia sobre gracia y gracia sobre gracia. Entonces pongan cuidado, mis hermanos.
155 veces la palabra gracia se encuentra en el Nuevo Testamento y 133 veces se atribuye a Pablo esa palabra gracia. ¿Ven ustedes? Y Dios mide, Dios salva a los hombres con la misma medida de gracia. Pongan cuidado, hermanos. Dios usa la gracia para salvar a los pecadores más despreciables. Y usa la misma medida de gracia para salvar a los santos más piadosos que existen sobre la tierra. ¿No les parece ¿no les parece muy extraño esto? Que Dios salva por la misma gracia, de la misma manera salva a los pecadores perdidos, como salva a los santos más piadosos que están sobre la tierra. Por eso el Señor dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Y por eso le dijeron, pero entonces, ¿por qué? Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan tantas veces y hacen muchas oraciones, y los tuyos comen y beben. Y el Señor dijo, no puede nadie que tenga el esposo estar ayunando en una boda. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Eso es lo que vemos nosotros. Hermanos, es que eso es tremendo. Es difícil el hombre aceptar que Dios usa la misma fe, la misma gracia, para salvar a los hombres, tanto a los pecadores perdidos, como a los santos más piadosos que caminan sobre la tierra. Entonces es por gracia, hermanos, es por fe para que sea por gracia. ¿Ven ustedes? Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, qué cosa tan preciosa es esta. Que nosotros llegásemos a comprender que por la gracia de Dios tenemos vida eterna. Por eso es que la gente se desanima, porque como ellos tienen una salvación por obras, ellos apenas han remendado el vestido viejo, dañando el vestido nuevo, sacándole remienditos. Cuando ven que no son capaces, cuando ellos ven que luchan y no son capaces, entonces se desaniman y dicen, no, es que esto no es para mí, yo he luchado mucho y no soy capaz. Y él nunca, a ninguna hora se siente salvo, sino que está luchando por salvarse. Y si yo digo que yo tengo vida eterna, que yo tengo salvación eterna en Cristo, entonces dicen, oiga, este demonio tiene la doctrina de salvos, siempre salvos, y eso es de los demonios. Y esas personas que buscan salvarse por sus propias obras, que están remendando el vestido viejo de la ley de las obras, y sacando de la gracia un poquito, un remiendito de gracia, pegándole un remiendito de gracia al vestido viejo de las obras del Antiguo Testamento, esa persona nunca se siente salvo, siempre será un fracasado. ¿Ven ustedes? Pero hermanos, había un campesino en una región que tenía unas tierras muy productivas, y se empeñó mucho en un banco, hizo una hipoteca y consiguió maquinaria, consiguió semillas, consiguió obreros para maquinarias, para riegos y para todo. Hermanos, y resulta que llegó un verano tremendo que hasta el agua se secó y cuánta cosa tan terrible. Hermanos, la cosecha se le perdió totalmente y solamente le quedaron deudas. Lo cierto es que él llegó donde el banquero y le dijo, Señor, tengo dos noticias para usted, una mala y otra buena. ¿Cuál quiere que le dé primero? El banquero le dijo, deme primero la mala noticia. Y empezó a decirle, Señor, vengo a decirle que el verano acabó completamente mi cosecha. No puedo pagarle capital ni intereses de la deuda que tengo con usted, de la cantidad de dinero que me prestó para semillas, para maquinarias, para obreros, para etcétera, etcétera. Y le dijo, hombre, esta noticia sí es muy mala. ¿Cuál es la buena? Le dijo el banquero. Él dijo sonriendo, dijo, Señor, la noticia buena es que yo quiero seguir negociando con usted. ¡Aleluya!
Hermanos, a pesar de ese fracaso tan horrible, el hombre dijo, quiero seguir negociando con usted. Y el banquero estaba dispuesto a seguir negociando con este hombre. Cuanto más el Señor Jesucristo, que mediante la sangre de su cruz, hermanos, Él propició esta salvación para nosotros gratis. No fue un préstamo, no fue un contrato de salvación. Usted me da trabajo y yo le doy salvación. El día que usted no trabaje no tiene salvación. Eso es lo que cree la gente que va por obras, que solamente saca remienditos de la gracia para remendar la ley, para remendar el vestido viejo del antiguo pacto. Hermanos, el que cree en la gracia de Dios tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás, porque ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, ha nacido de nuevo. En el momento que usted recibe a Jesucristo en su corazón, de todo su corazón, por la fe, por la gracia, usted tiene vida eterna. No es que de pronto la va a tener si es capaz de obrar a la manera que le demanda su religiosidad o sus dirigentes. No, mis amados hermanos. Desde el momento en que usted recibe la salvación en Cristo, usted tiene vida eterna. No es que de pronto la va a tener. Esa es la peor doctrina que existe. La gente dice que la peor doctrina es salvo, siempre salvo, porque han tenido una mala creencia, una mala enseñanza, que salvo, siempre salvo. Es que usted puede pecar, que usted puede vivir la misma vida vieja y ya tiene vida eterna, ya es salvo, siempre salvo. Hermanos, yo no sé si alguno ha traído esa doctrina al mundo, pero yo hablo de la doctrina de Cristo, que murió una vez por todas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué viene sin relación con el pecado? Porque ya no viene a morir por el pecado, ya viene a reclamar lo que Él compró con su sangre, y por eso viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes le esperan? Los que creen en su gracia, los que fueron limpiados por su sangre, los que fueron comprados con su sacrificio, con su sangre, con precio de sangre. Esos esperan al Señor Jesucristo y no tienen ni pizca de duda. Porque el que duda no recibe nada. Es como las olas del mar, ese no recibe nada. Si usted piensa que usted no sabe si se va a salvar, porque usted no cree en una doctrina de vida eterna, de salvo, siempre salvo. Usted no cree en una doctrina de salvación eterna, sino que usted piensa es que usted se va a salvar sacando remienditos, remendando por ahí y haciendo cosas para conquistar a Dios. Porque usted no ha sido conquistado todavía por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios. Entonces usted brega a conquistar a Dios. Entonces usted no puede tener seguridad de su salvación. Usted piensa, puede que de pronto yo me la consiga si soy capaz de permanecer firme en estas cosas. ¿Ve? Pero usted no cree ni en usted mismo. Usted piensa, no, yo me voy a descarriar en cualquier momento. Yo esta salvación la puedo perder. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué sirve la gracia? Si usted no cree en la gracia de Dios, en cualquier momento pierde lo que cree tener. El Señor Jesucristo dijo, al que tienes es que se le da, pero aún al que no tiene, aún lo que cree tener se le quitará, dijo el Señor Jesucristo. Si usted cree que tiene salvación, pero usted no cree en esa salvación eterna, sino que piensa que algún día usted se la va a ganar, entonces lo que cree tener le es quitado en cualquier momento y usted se va al mundo. Porque usted no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Esto está como muy fuerte. Dios permita que podamos entender esto. Bendiciones, mis amados hermanos.